Educa Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Hola, queridos estudiantes, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Soy su maestro Dieter Cahuana para el tercero de secundaria del área de física. El día de hoy lo que vamos a hacer es continuar con el estudio de los vectores como último capítulo, lo que es el método del polígono. Ponte cómodo, ¡comenzamos! Continuando con el estudio de lo que son los vectores y como último método lo que es del método del polígono, pues recordemos que este concepto del método del polígono no solamente se puede abordar con dos vectores, se podría graficar con más vectores, pero siempre tomando el concepto principal, lo que es punta o cola, cabeza. En función a eso vamos a darnos tres vectores y vamos a hacer un ejercicio, pero vamos a hacer de forma gráfica y de forma analítica. Acá tenemos un vector que tiene un módulo de 6 centímetros y otro vector con un grado de inclinación que es de 8 centímetros, que es el vector B, y otro vector C que es de 6 centímetros. Todo está a escala. En forma gráfica, lo que nos dice es que debemos trazar un vector, a continuación el otro, es decir, de la cabeza del último vector unimos la cola del siguiente vector y así sucesivamente. Por ejemplo, tenemos aquí el vector A, que es de 6 centímetros. A continuación, en la cabeza, es decir, en el sentido del vector, que es aquí la cabecita, vamos a trazar el siguiente vector, que tiene un grado de inclinación de 50 grados centígrados con respecto a la horizontal, que tiene un módulo de un tamaño de 8 centímetros de vector. Luego tenemos otro vector C, que tiene un tamaño de 6 centímetros, pero en forma vertical, ¿ya? Si trazamos respecto a la horizontal va a tener un ángulo de 90 grados. Entonces, en forma gráfica esto lo vamos a trazar, es decir, donde se inició el vector, es decir, desde la cola del primer vector a la cabeza del último vector. Ahí es donde vamos a trazar nuestro vector resultante, que aproximadamente nos da un valor de 16.5 centímetros. ¿Y esto cómo lo medimos? Lo hemos medido con una regla milimétrica escalada. Esto es en forma gráfica. Cualquier otro vector lo podríamos ir trazando de esa manera, o cambiando el orden de los vectores y haciendo cumplir lo que son las propiedades conmutativa y asociativa respectivamente de los vectores, y nos va a dar el mismo resultado. En forma analítica, para determinar la resultante del vector de muchos vectores, por ejemplo, en el método del polígono, que puede existir más de dos vectores, como en este caso 3 vectores, se utiliza una propiedades matemáticas, lo que son las descomposiciones de los vectores, principalmente lo que es las funciones trigonométricas y las leyes de Pitágoras. Por ejemplo, nosotros teníamos el vector A, que está respecto a la horizontal a 0 grados, no se va a descomponer. Luego tenemos el vector C, que está trazado respecto a la vertical, ¿no? En el eje Y, entonces tampoco se va a descomponer. Cuando un vector tiene componentes, como en este caso el vector B tiene una componente, va a tener componente. ¿Por qué? Porque justamente tiene un ángulo de inclinación que es de 50 grados. ¿Ya? Este vector B, observan de arriba, va a tener una componente, una proyección. Primero en la componente en Y, vector que tiene una componente en Y. Luego el vector B va a tener una componente en X. Entonces, cada uno de estos vectores se tiene que determinar a partir de algunas funciones trigonométricas, las componentes X y Y del vector B. Los datos lo estamos anotando en esta parte para no hacerlo muy amplio.
la ecuación. Pero ¿qué es lo que se utiliza principalmente en esta ecuación? Como ya había mencionado, se utiliza lo que es el teorema de Pitágoras, donde nos dice que el vector resultante en este caso va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de los vectores en x, de las resultantes en x, pero elevada al cuadrado más la sumatoria de las resultantes en y elevada al cuadrado. Lo vamos a llamar como ecuación número 1. Pero previamente a eso vamos a hacer algunas operaciones auxiliares. Nos vamos a determinar previamente lo que son las componentes del vector en x y las componentes del vector en y. Por ejemplo, coseno de θ. Recordemos por funciones trigonométricas cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto es el cateto opuesto y el cateto adyacente. El cateto opuesto es esto y el cateto adyacente y la hipotenusa. Está formando un triángulo rectángulo con 90 grados. ¿Ya? Entonces el coseno va a ser cateto adyacente, lo que no observamos, ¿verdad? Respecto a la hipotenusa. Haciendo un despeje, este vector b que está como su hipotenusa se va a multiplicar directamente al donde el coseno, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el despeje, lo estamos llamando a vector, esta ecuación A. Luego tenemos el sen, que es la otra función trigonométrica. Sen de θ es igual cateto opuesto, este cateto opuesto respecto a la hipotenusa. Ahí está, haciendo el despeje, esto se va a multiplicar, ¿verdad? Entonces tenemos la componente del vector b es igual al vector b por el sen de θ, ecuación b. Pero ¿para qué me sirven estas ecuaciones? Vamos a reemplazar las ecuaciones a y b, ¿en dónde? Justamente en las sumatorias. Las sumatorias de los resultantes en x va a ser igual este vector a que está en el eje x, ¿verdad? Positivo, más este vector que es la proyección o la componente del vector b, pero en x, más suma. Reemplazando aquí, el vector a no tiene componentes, por lo tanto es directo, más este vector, la componente bx, justamente en la ecuación, donde está la ecuación a, ¿verdad? Entonces reemplazamos solamente esta parte, vector b por coseno de θ, ahí está. También vamos a hacer de la misma manera lo que son la sumatoria de los vectores en y, es igual el vector c, aquí está el vector c, más, en este caso hay una otra componente, esto, ¿verdad? Que está en el y también, ¿no? Paralelo a esto. Entonces la componente del vector y. Reemplazando esa ecuación está c, vector c más vector b por sen de θ. Los datos están presentes ahí y ahí está nuestro trazo de lo que son las componentes del vector b. Vamos a reemplazar los datos y vamos a calcular. El vector a vale 6 centímetros con sus unidades. El vector b más el vector b que vale 8 centímetros por coseno de. El ángulo θ es 50 grados centígrados. Y nos da como cálculo resultado, utilizando una calculadora científica, la sumatoria de los vectores en x va a ser igual a 11.14 centímetros. Luego tenemos las componentes en y, ¿verdad? La sumatoria de los componentes en y va a ser igual al vector c más el vector b por sen de θ, 6 más 8 centímetros por sen de 50 grados. Y nos da como resultado 12.13 centímetros. Una vez teniendo lo que son el cálculo, vamos a volver a trazar. Estos son lo que es la componente de la resultante en x, la componente de la resultante en y vamos a tener con un grado de inclinación lo que lo estamos llamando beta. Este va a ser mi vector resultante, lo que voy a determinar. Ya tenemos las componentes, ¿verdad? Utilizando las funciones trigonométricas y así se determinan los datos. Reemplazando en ecuación 1, que era justamente el teorema de Pitágoras, ¿no? Los cuadrados. Recordemos previamente lo que son sus datos de las componentes de la resultante en x, la sumatoria de las componentes en y, de la resultante también, con sus unidades y su valor numérico. La ecuación que tenemos que recordar es esta. A esta ecuación tenemos que reemplazar lo que son los valores. Reemplazando tenemos el valor
de la sumatoria de la resultante en x como componente acá, que es 11.14 centímetros pero elevado al cuadrado, más la componente de la resultante en y también elevado al cuadrado. Elevando al cuadrado y haciendo la suma interna dentro de la raíz, nos da 271.24 centímetros al cuadrado, y extrayendo la raíz nos da un valor de 16.47 centímetros. Esto es en forma analítica, y si recordamos lo que hemos calculado hemos determinado en forma gráfica anteriormente, casi es similar, que es 16.5 centímetros lo que habíamos determinado con la regla milimétrica. Ahora en forma analítica lo estamos comprobando que es similar, porque si redondeamos el 7 al 4 es 16.5 centímetros, ¿verdad? También podríamos determinar lo que es el ángulo, la orientación de este vector, con el grado de inclinación que tiene, ¿no?, como resultante, utilizando otra función trigonométrica que es la tangente, ¿no? Tangente es igual cateto opuesto sobre cateto adyacente. Despejando, haciendo operaciones trigonométricas, inversos, todas situaciones, despejando beta nos da el tangente inverso, y reemplazando los datos nos va a dar un grado de inclinación 42.6 grados, ¿no? Entonces esto también en forma gráfica lo podemos determinar con un transportador, ¿verdad? Ahora, ¿qué aplicaciones tiene este método del polígono? Realmente se aplica en el contexto, ¿no? En nuestro diario vivir, por ejemplo, cuando alguien va a nadar. Por ejemplo, aquí tenemos dos participantes que tienen una separación y hay un vector, ¿no?, que se traza. Hay otro vector en forma que está dirigiendo en ese sentido, otro vector que son prácticamente vectores paralelos, y podemos ir determinando la sumatoria de estos vectores de forma gráfica y analítica. También en el fútbol, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos otro vector en qué dirección va a ser el remate, otro en forma directa con grados de inclinación, y así sucesivamente. Pero también un ejemplo bien claro es, por ejemplo, cuando los estudiantes se dirigen a sus unidades educativas. Por ejemplo, este estudiante está yendo por este camino para llegar a su aula, pero podría ser un vector trazando directamente, ¿no?, como un vector resultante. Este vector más este vector nos da como resultante un vector. Muy bien, espero que les haya gustado la explicación. Espero que se haya comprendido este método, queridos estudiantes, para que sigas construyendo tus conocimientos de este tema que es muy importante y aplicativo en nuestro diario vivir. Utilizando este método del polígono, te invito a que revises los textos elaborados por el Ministerio de Educación. Conmigo, la siguiente clase. ¡Chao, chao! Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. El uso del barbijo es obligatorio. Úsalo correctamente. Cuídate y cuida a los demás.